Mis hermanos, adorar no es venir el domingo a una hora específica a cantar 4 o 3 canciones y volver a la casa igual. No sé si le pasa, como a veces me pasa a mí, que en un momento de tiempo libre decido ver quizás las redes sociales o un poco de noticias y me pongo las manos en la cabeza de lo extrañas que están las cosas. Decía Agustín de Hipona, allá en su libro Confesiones, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su descanso en ti. Se las voy a repetir. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su descanso en ti. Si usted abre las noticias o abre las redes sociales o cual sea el método por el cual usted se informa, se va a dar cuenta que el mundo está raro de verdad. Está muy extraño. Hay personas que quieren ser animales y hay otras personas que quieren convertir a los animales en personas. Hay matrimonios donde debería la honra, el amor y la gloria del Señor reinar, donde se deshonran el uno al otro, donde se irrespetan el uno al otro. La gente ha cambiado el uso natural, como dice Romanos capítulo 1, por el que es contra natura. ¿Y saben qué es lo que más me enfurece? Y lo digo con claridad. Ver que la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, que es la encargada, como diría John Piper, de hacer que las naciones adoren a Dios como debe ser adorado, está sumida en una psicología humanista, en un misticismo raro que no se sabe qué es lo que quiere decir, asumiendo posiciones humanas, políticas, en vez de estar guiando a la gente a la verdadera adoración. ¿Qué nos queda, hermanos? Si la misma iglesia, y hablo en nivel general, se comporta de esa manera, ¿qué queda para el perdido? El día de hoy vamos a hablar un tema importante que es la adoración. Y he titulado este sermón El banquete de la plenitud. Recuerde el nombre, el banquete de la plenitud. ¿Quiere disfrutar? ¿Quiere extasiarse? Asista al banquete de la plenitud de su Señor. Vamos a definir la adoración en el primer punto. En el segundo punto vamos a ver un poco sobre la historia bíblica de esta. En el tercer punto vamos a ver qué adoración es la que Dios quiere. Y como siempre al final tendremos una conclusión. Lo primero que quiero que veamos es la definición de adoración. No voy a dar una clase de idiomas bíblicos, no estoy preparado para eso y tampoco es el momento, pero sí revisemos algunas palabras. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se usa la palabra barak, que significa doblar las rodillas. También se usa la palabra tejilá, que es cuando no podemos callar lo que Dios ha hecho por nosotros. Todas estas palabras se traducen en adoración. Y también la palabra shabak, con K y J al final, que es cuando damos un testimonio público y notorio. Ahí estamos adorando a Dios. En el Nuevo Testamento hay una palabra que se repite más de 50 veces, que es la palabra procusneo. Y aquí la vamos a tener más clara. Es una entrega total. Es una reverencia profunda a Dios. Es arrodillarse y adorar sin medida alguna a lo que se tiene enfrente. Eso significa adorar. Postrarse, arrodillarse, estar en el suelo delante de aquello que amamos profundamente. Y esa palabra la usa el mismo Señor Jesús. En el desierto, cuando conversó con Satanás y le dijo solamente a tu Dios adorarás, usa esta palabra. Pero no solamente eso, en Apocalipsis 4:10, vayan a sus Biblias, Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, versículo famoso, la palabra se utiliza. Apocalipsis 4:10, también la tienen en la pantalla. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera.
Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabe qué es lo que está haciendo usted aquí hoy? Practicando para la eternidad. Usted viene aquí a contemplar a Cristo y a adorarlo, porque eso es lo que va a hacer, si ha creído en su palabra, por la eternidad. Ahora, mis hermanos, hay algo que me llamó mucho la atención, y es que hemos sido creados, entre otras cosas, pero para mí la razón más grande, más poderosa, es que hemos sido creados para adorar a Dios. Dios lo creó para que usted le dé gloria. Vamos a revisar algunos pasajes. Colosenses 1:16. Vayan al libro de Colosenses 1:16. Dice la Escritura: porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Lo que ha sido creado ha sido para Él. Vamos a Isaías, capítulo 43, en el versículo 7. Antiguo Testamento, profetas mayores, Isaías 43, versículo 7. Dice la palabra del Señor: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Otras traducciones dicen: yo los he creado para que me adoren. Dios nos creó para su gloria y para su honra. Y Efesios capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuál es el camino de la salvación? Respuesta en Efesios: por medio de Jesucristo. Ese es el modo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la motivación. Y versículo 6, propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. No solamente nos creó para adorarlo, nos salvó para adorarlo, para que adoremos su obra. Para eso hemos sido salvados. Vi una publicación el otro día de una revista cristiana donde refutaban: Dios me salvó porque me amaba. En primer lugar, eso es cierto, pero hay otras razones. Y te salvó por amor de su nombre. Salmo 23, Él nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Pero hay algo que pasa en las iglesias, y es que no adoramos a Dios correctamente porque no lo conocemos correctamente. Escuche esto: una mala teología produce una adoración superficial. Si usted, ayer fue el día del amor, ¿verdad? Si usted no conoce bien, mi hermano, a su esposa, usted le va a llegar con algo que a ella probablemente no le guste. Guardando las distancias, lo mismo pasa con el Señor. Si usted no conoce bien a su Señor, usted va a llevar una alabanza que Él no quiere recibir. Y eso ha pasado en la Biblia y lo veremos en un momento. Debemos conocer a nuestro Señor. Y hay un atributo de Dios que se llama la aceidad. Yo no quiero que esto sea un seminario, pero debemos conocer los atributos de Dios. Y la aceidad de Dios es básicamente, muy básicamente, que Dios es suficiente en sí mismo, que Él no necesita nada ni nadie para existir. De hecho, Dios ha existido eternamente y va a seguir existiendo aun si nosotros no existiéramos. Él es en sí mismo autoexistente, autosuficiente. Él no necesita a nada ni a nadie. Ese es nuestro Dios. Él es así. Él no nos necesitaba. Él no necesita nuestra adoración. Escuche, mi hermano, Él no necesita que usted esté aquí hoy.
Eso lo necesitamos nosotros. Él no. Si nosotros callamos, las piedras van a adorar por nosotros. La creación gime a Él. Él no nos necesita. Él nos creó para que nos deleitáramos en Él. Pero yo quiero aclarar esto. Yo no estoy predicando un Dios prepotente, yo no estoy predicando un Dios egocéntrico, un narcisista celestial. Porque podríamos decir, bueno, si no nos necesitaba y nos creó para que lo adoremos, ¿qué clase de Dios es ese? No, porque esa no fue su motivación. Y yo quiero aquí romper la pared entre su vida práctica y la teología. ¿Usted sabe por qué Dios quiere que lo adoremos? En mis propias palabras se lo voy a decir. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han existido eternamente y han estado eternamente en comunión, adorándose el uno al otro, amándose el uno al otro. Y ellos dijeron, esto es tan bueno, esto es tan sublime, tan perfecto, que alguien más debe disfrutarlo. Alguien más debe deleitarse en este deleite, en esta gloria que tuvimos, dice el Señor Jesús hablando con sus discípulos en Juan 17, porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Eso debemos compartirlo. Y creó Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Por eso es un banquete. Porque cuando nosotros entendemos que hemos sido creados para adorar a Dios, para disfrutar de lo que Dios es, debemos deleitarnos en Él. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que se deleitó en su Señor? ¿Cuándo fue la última vez que adoró a su Señor? Y si lo hizo de manera correcta. Veamos. Vamos a ver un poco de historia bíblica de la adoración. Ha habido eternamente el esfuerzo de Dios de revelarse a la humanidad. Romanos capítulo 1 es un versículo clave en esto. Creemos que Dios se revela en todo y lo vamos a leer en un momento. Pero el hombre ha reaccionado a esto de manera equivocada. Vamos a Romanos capítulo 1 para que lo veamos en la Escritura. Recuerde, usted ha sido creado para adorar a Dios. Dios quiere que usted se deleite en su perfección, en su grandeza, en su amor, en su bondad, en su misericordia, en su justicia. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, que son su eterno poder, escuche, su eterno poder, es decir, todopoderoso desde siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, su eterno poder y su deidad, o sea que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha dicho una y otra vez, aquí estoy, yo soy el creador, yo soy el gran yo soy a quien tienes que adorar. Pero el hombre, desde la caída, en Génesis capítulo 3, ha tenido una actitud delante de esa revelación de Dios. Y vamos a ver en el 21, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inmediatamente nos dice cuál es la condición del hombre delante de esa revelación. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, y lo conocemos porque Él ha hecho todo lo que existe, ¿cierto? No hay excusa, lo conocemos, Él está ahí. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su propio corazón, y su necio corazón, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, escuche bien, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tu mente y mi mente no alcanza para entender a Dios. ¿Y qué es lo que hacemos desde el pecado? Es que intentamos una formita en que podamos entenderlo. Y le atribuimos que el sol sale, que el sol se oculta, que llueve, que crecen las plantas, a cualquier cosa que nos imaginemos. Eso es lo que pasa. Ha pasado históricamente, lo vamos a ver en la Escritura. Miren, Génesis capítulo 3 y 4. Usted sabe ya lo que pasó ahí, ¿verdad? Adán y Eva pecaron,
Y Dios le hizo unas pieles, unos trajes con pieles. Los estudiosos señalan que las pieles tuvieron que salir de un sacrificio, en una adoración. Pero después del pecado, antes del pecado, recuerde, Dios hablaba con Adán todos los días. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Haz esto, haz aquello. ¿Qué pasó después del pecado? Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Tenían dos hijos, Caín y Abel. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, que Caín era del maligno y Abel adoró conforme a lo que Dios quería. Y Caín no. Y a veces me dice, ¿pero cómo? Yo tengo 3 hijos, hermano Ángel. Uno de ellos sigue al Señor, los otros 2 no. Bueno, ahí tiene a Caín y Abel. Uno adoró como el Señor quería ser adorado. Y el otro adoró como él pensó que debía adorar. Y ya ustedes saben el desenlace. La adoración también es regulada. Éxodo capítulo 20, vayamos allá en nuestras Biblias, por favor. Ese lo conocemos todos, ¿verdad? Eso espero. Éxodo capítulo 20, los mandamientos. Ahora, mi hermano, otra cosa que quiero que haga hoy por mí, por favor, es que no se imagine los mandamientos como una lista de cosas que usted tiene que hacer. Hoy no. Hoy estamos hablando de adoración, motivada por amor. No se imagine una lista de reglas y de requisitos, que tiene que cumplir para ir al cielo, porque eso no es. Pero no se lo imagina así. Imagina este panorama. Hay un pueblo el cual está siendo torturado en un país extraño, llamado Egipto. Ese pueblo es esclavizado, humillado, se aprovechan de ese pueblo, matan a sus hijos varones, y Dios dice, yo los voy a sacar de aquí. Cruzan el Mar Rojo, esa historia la conocen, ¿verdad? Y cuando miran hacia atrás viene el ejército tras de ellos, y Dios les tira el mar encima. Y ahí muere el ejército del faraón. Columna de humo en el día, de fuego por la noche, el maná los alimenta, los protege, y en un momento dado Dios dice, bueno, me voy a presentar ahora. ¿Y qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 1? Y habló Dios estas palabras diciendo, se presenta, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todo lo que viviste, me lo debes a mí. Yo soy ese Dios. Tengamos una relación, dice el Señor. Tengamos una comunión, dice el Señor. Pero te pido algo, no tengas dioses ajenos delante de mí. Yo soy el que hizo esas obras, yo seré tu Dios. Ningún otro será tu Dios. Eso le dice en primera instancia. En segunda instancia le dice, mira, hay cosas que tú no vas a entender. Y por favor entiendan este mandamiento así. Hay cosas que ustedes no van a entender, hay cosas que no van a ver, que no van a saber, no se las imaginen. No se las imaginen. Miren, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. No le está diciendo no inventen algo que no existe. Le está diciendo no crean que entienden lo que está pasando. No hagan imágenes para eso. No las hagan. Y dice, no te harás imagen de lo que está, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, Shahak, no las adorarás, le está diciendo el Señor, a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, porque yo seré tu Dios, exclusivamente yo y ningún otro Dios. A veces, mis hermanos, nosotros caemos en ese error. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen dioses ajenos? No. Les creo. ¿Están ustedes creyendo que algunas cosas terrenales representan a Dios? Que los pastores. No, ni cerca, gracias al Señor. No, que tal doctrina. Solamente a Dios. El pueblo de Israel, la nación de Israel,
Hay iglesias que adoran la simbología de esta nación. Hay personas que la palabra de Netanyahu parece que le hubiera dicho Amós o Jeremías. ¿Viste lo que dijo Netanyahu? Netanyahu es un presidente más de otro país, que si no acepta a Cristo va a ir al infierno, como cualquier ser humano. Mis hermanos, no hagamos imágenes que representen a Dios. La cena del Señor que nosotros practicamos es una institución instituida, valga la redundancia, por el mismo Señor. Y creemos que es una práctica que la iglesia debe repetir cada cierto tiempo. Creemos que el bautismo es algo que debemos hacer, pero eso no representa a Dios. No hay nada en el mundo que pueda representar al Dios eterno, porque Él es infinito, perfecto, eterno. ¿Escuchó? Nada, nada, nada puede parecerse a Dios. No nos hagamos imagen. No pongamos un intermediario ante Dios. No es una iglesia, no es un hombre, no es una doctrina, no es un autor, no son simbologías. No hay nada a lo que debamos dar adoración que no sea Dios. El pueblo de Israel cayó en ese error. Usted conoce las historias, hay muchas. Pero por ejemplo, vea Oseas, no le voy a hacer que lo busque, no le voy a hacer esa tortura. Capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ten una relación conmigo. Ten una relación conmigo. Esa es tu ofrenda. Conóceme, enamórate de mí. Lee la Biblia. Hermanos, Salmos y Job son libros profundamente teológicos. Esta semana para este sermón escuché el libro de Salmos una y otra vez, y solamente yo veía dos cosas. Un hombre queriendo conocer a Dios y su espíritu reaccionando a eso. Eso es lo que yo veo en el libro de Salmos. Los pasajes que el pastor leyó hace un momento. Un hombre viendo a Dios, contemplando a Dios y reaccionando. Job: Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué tú tomaste esa decisión? Job, cállate. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las bases del universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los planetas? ¿Tú puedes acaso agarrar a los monstruos marinos y sacarlos a pasear? Señor, perdón. Bueno, silencio, Job. Un hombre conociendo al Dios de la Biblia y reaccionando a eso. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Me encanta una frase del pastor Joel Michelén con respecto a la idolatría. Él dice que es como poner el retrato, un hombre casado, que ponga el retrato de su amante en la cabecera de la cama y que haga que su esposa mire todos los días esa foto. Es lo mismo que hacemos cuando nosotros tenemos un Dios que no es el Dios de la Biblia. Dios nos está viendo todo el tiempo y Él conoce nuestros corazones. El pueblo de Israel cayó una y otra vez, mis hermanos, una y otra vez en ese error. Cambiaron sus dioses, buscaron representaciones de Dios, sabiendo que Dios es espíritu. Y en otro acto inigualable de amor, y volvamos a romper otra vez el estereotipo, el Señor Jesús dijo: miren, esto no está dando resultado. Este pueblo inmundo de boca me adora, pero no me sirve. Esto no nos está llevando a ningún lado. No por ellos, ellos son perfectos y su voluntad es buena y perfecta. Por nosotros, los seres humanos. Necesitamos una medida más drástica. Y hermanos, miren, esto es una ilustración. No pasó así, el Señor es omnisciente, Él sabe todo lo que va a pasar siempre. Necesitamos una medida más drástica. Dios mismo vino y nos enseñó a adorar. Pero no solamente adorando Él, sino mostrando su gloria para que tuviéramos algo en que creer. Voy a leer varios versículos. Dani, no los busque, porque son muchos y son en línea. Después se los puedo pasar y los va a analizar. Mi hermano, mi hermana, mire, esto es algo que no hacemos habitualmente aquí y le pido que confíe un poquito. Deje su libretita, deje su lápiz un momento y concéntrese en lo que yo le voy a leer. Le voy a leer la Biblia, no se asuste. Escuche bien. Dios, habiendo hablado muchas veces
Y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús, quien después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquel verbo, nos dice Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde vieron los discípulos su gloria? En la transfiguración Él se mostró claramente como Dios. En el bautismo ellos vieron su gloria. En la resurrección vieron su gloria. Dios les dio algo poderoso en qué confiar, a qué adorar. Dios nos dio el testimonio de Jesucristo. Sigo leyendo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, escuche bien, mi hermano, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. No te hace falta más nada. No hace falta que imagines nada. No hace falta que inventes un Dios. Él, en Él está toda la plenitud de la deidad. Y el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Jesús en que creemos. Hebreos 1, del 1 al 3, Mateo 3, 16 y 17, Juan 1, 14, Colosenses 2, 9 y 10 y Apocalipsis 5, 12 al 14, por si tiene dudas si usé la Biblia o no. Ese es el Dios en que creemos. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Mis hermanos, adorar no es venir el domingo a una hora específica a cantar 4 o 3 canciones y volver a la casa igual. Hay un autor que dice que si alguien adora de verdad, no puede seguir siendo el mismo. Cuando usted está frente a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios perfecto, al Dios sublime, al Dios eterno, usted no puede seguir siendo igual. Eso debe cambiar su vida. ¿Y cómo vamos a la iglesia a adorar? Y siguen y salen y seguimos siendo igual. No puede ser. No es adoración genuina. No lo es. Si usted está creyendo que adorar es venir un día a la semana, en un horario específico, con una ropa específica, a repetir palabras específicas, usted está pensando igual que los judíos y los samaritanos del primer siglo. Es lo mismo. El pastor la semana pasada nos habló de Juan capítulo 4, versículo 20. Vamos allá. Juan capítulo 4, versículo 20. Mientras lo busca, hermano, quiero tranquilizarlo, si es que tiene la preocupación. Si hay una iglesia ahorita, no sé, en Nairobi o en Kenia, que tienen 2 palitos y están reaccionando a la grandeza de Dios, ellos también están adorando. No hace falta que sea en el norte de Europa con voces celestiales y un órgano de esos de aire. Ellos están adorando. Si usted está solo en su casa y lee un salmo, consciente de lo que está haciendo, usted está adorando. Y eso lo enseñó el Señor Jesús. Vamos a verlo. Juan capítulo 4, versículo 20. El pastor nos dio un contexto maravilloso de este pasaje la semana pasada, así que no lo voy a repetir. Una mujer está conversando con Jesús, ella era samaritana, y le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en el monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Dijo Jesús, escuche bien quién está hablando, Jesús, Dios hecho hombre, ¿verdad? El eterno. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis
lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recuerde quién está diciendo eso. Mas la hora viene, dice el Señor, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. ¿Adora por usted o adora para Dios? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los adoradores en espíritu y en verdad es necesario. Si usted subraya, subraye eso. No es opcional. Es necesario que sea en espíritu y en verdad, que adoren. Miren lo que dice esta mujer. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y ella estaba confiando en algo. ¿En qué estaba confiando? Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella le dijo, parece que eres profeta en los versículos anteriores, ¿se acuerdan? Y ahora le dice, mire, usted está hablando muy bien, Señor Don, pero ¿sabe qué? Va a venir el Mesías. Y cuando Él venga, Él nos va a decir la manera correcta de hacer las cosas. Yo cada vez que leo este texto me pongo a llorar, espero que aquí no me pase. Miren lo que le contesta Jesús. Yo soy el que habla contigo. ¿Quieres saber cómo es que hay que hacer las cosas? Pregúntame. Mis hermanos, este pasaje es un pasaje rico. Es un pasaje en el que podemos, no una prédica, podemos hacer una serie de semanas solamente de este pasaje. Pero yo quiero que usted se lleve dos cosas en su mente. Además del pasaje propiamente, recuerde siempre que debe adorar en espíritu. La adoración no tiene un origen físico. La adoración no se debe hacer de alguna forma, en alguna posición, en algún lugar, en algún horario. Es en espíritu. Es intangible, para que me entienda. Y lo segundo que usted tiene que acordarse es que es Dios el que dice cómo quiere ser adorado. El Mesías nos declarará todas estas cosas. Yo soy. Además que eso es un título de Dios. Yo soy el que te está diciendo qué es lo que va a pasar. Ya no va a ser en el monte, ni va a ser en Jerusalén, ni va a ser en tal lugar. Ahora va a ser en espíritu y en verdad. Hechos 1:8 nos dice qué fue lo que pasó después. El Señor ascendió, el Espíritu Santo empezó a morar en los creyentes y ahí pudimos empezar a adorar en espíritu y en verdad. Ahora, mis hermanos, esto es para nosotros. Esta parte que viene aquí. Conocimos a Dios, vimos cómo el hombre se equivocó miles de veces, pero eso no nos sirve de nada si no hay un cambio en nosotros. Entendimos que Dios pone las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones para adorar? Adorar no es cantar, sépalo, no es tocar un instrumento. Adorar es reaccionar a Dios con todo lo que somos por todo lo que Él es. Se lo voy a repetir. Adorar es reaccionar a Dios con todo lo que somos por todo lo que Él es. Y escuche bien, no estoy diciendo por lo que Él nos ha dado. Porque si se basa la adoración en lo que Dios nos da, ¿qué va a pasar el día que no nos dé lo que queremos? Dejamos de adorar. Le decía a una hermana antes de comenzar el culto, miren, la adoración depende de quién es Dios. Y Dios es eterno y no cambia. Por lo tanto, nuestra adoración siempre debe ser igual de profunda hacia Él. No es el contexto, no es lo que nos está pasando. El pastor decía, esta semana hemos sido felices con algunos hermanos, hemos llorado con otros hermanos, pero nosotros debemos adorar a Dios. Porque por eso fuimos creados, por eso fuimos salvados. Y eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Así que si no le gusta adorar, hay que revisar qué está pasando con usted. Vamos a un versículo conocido, Romanos capítulo 12. Y con esto finalizo. Por ahí dicen que cuando el predicador dice con esto finalizo es peligroso. Romanos capítulo 12, versículo 1, este pasaje lo conocen, es de discipulado, pero quiero que lo reestudiemos. Así que, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, número 1, vivo, número 2, santo, número 3, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La palabra culto es la palabra griega latría. ¿De dónde viene idolatría? Ídolo, culto. Idolatría, esa es la palabra que dice culto. ¿Y qué quiere decir racional? Pablo está diciendo, si usted conoce a Dios, usted debe saber cómo va a adorarlo. Y lo va a adorar con todo su ser. Y lo va a adorar de manera santa. Porque esa es la reacción lógica. La reacción lógica, la reacción razonable, esperable de alguien que conoce a Dios. Si yo voy bajando las escaleras, me ha pasado, y se me esconde uno de los jóvenes, y cuando cruzo, ¡guau! ¿Cuál es mi reacción lógica? Me asusto. ¿Cierto? Eso es así. Si sale al sol, está en un lugar oscuro y sale al sol, ¿cuál va a ser su reacción lógica? Lo va a encandilar, ¿cierto? La reacción lógica de adorar a Dios es brindarle todo lo que nosotros somos en ofrenda, en culto, en servicio, en adoración a Él. Pero, hermano, ¿sabe qué? Lo importante es leer la Biblia en el contexto, ¿correcto? Vamos a los versículos anteriores para que usted entienda lo que pasaba por la cabecita del apóstol Pablo. Romanos capítulo 11, versículo 33, Dani, por favor. Miren lo que dice. Esto es una doxología. En la semana vamos a estudiar eso. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondeables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y adore conmigo ahí. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, de modo que, como entendemos esto, entiende la relación, ¿verdad? Toda la gloria es para Él, y porque toda la gloria es para Él, y por todo lo que acabo de decir, dice Pablo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que por lo que leímos antes presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay dos conclusiones aquí. No me levante la mano ni me conteste. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quiere adorar en espíritu y en verdad? Bueno. ¿Quiere deleitarse en este banquete de la plenitud? ¿Quiere contemplar al Dios eterno y que su alma, como decía el profeta, alabe a Jehová? ¿Quiere hacerlo hoy? Dos consejos. Si no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, debe hacerlo. Porque esa adoración Dios no la quiere. Y perdónenme lo directo, pero la Biblia lo dice así. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no quiere tu adoración si Cristo no mora en ti. No vas a saber cómo dársela. No vas a poder agradecerle porque no le estás obedeciendo. La mayoría aquí es padre. Cuando usted está bravo con su hijo y viene, papi, hay algo que tenemos que arreglar primero. Hay algo que tiene que arreglar primero con su Creador. Y es que Él pase a ser su Padre. Así que si no ha creído en Cristo, es el primer paso. Pero si usted ya depositó su confianza para la eternidad en Jesús, también tengo un consejo para usted. Lo primero es que esté a cuenta con sus hermanos. Recuerda, si traes tu ofrenda delante de Dios y recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve, arregla lo que tienes con tu hermano y después tráela, porque así no la quiero. Y es Jesús hablando, no la quiero, Jesús es Dios. Acuérdese, no quiero ese tipo de ofrenda.
Y si es hijo de Dios, vamos a deleitarnos en nuestro Señor. Traigamos las ofrendas pensando en lo que Él es. Él hizo el universo. Él hizo todo lo que existe. Él nos trajo hasta aquí hoy. En la eternidad va a estar con Él. Él quiso compartir su amor y su gloria infinita con cada uno de nosotros. Venid y gustad, porque es bueno, dice el Salmo. Mi hermano, mi hermana, adore. No por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Deje sus coronas, rinda su orgullo, escuche, rinda su orgullo y entre en el descanso de su Señor. Rinda su orgullo, deje sus coronas y adore, adore con libertad, adore porque para eso fue creado.